Buenos días, Jesús María Palomares. Es usted secretario general de la Universidad de Valladolid, nada más y nada menos que durante 12 años, además catedrático de Historia Contemporánea, con hasta 21 libros publicados y primer profesor emérito con carácter honorífico y vitalicio de la Universidad de Valladolid. Un currículum suficientemente largo como para que usted me pueda decir cuál cree que es el valor que distingue a esta universidad, que debería perdurar a lo largo del tiempo y que además que ayuda a la proyección de la universidad. Yo pienso que hay dos vertientes. Como historiador tengo que referirme al pasado y que una universidad sea centenaria, pluricentenaria, cobija también pues todo un patrimonio importante. Durante muchos años la Universidad de Valladolid fue una de las 3 principales cuando solo había 12 universidades en todo el territorio. Pero es que además la Universidad de Valladolid generó después a otras universidades. En el momento que se van desglosando la etapa del País Vasco, de la Universidad de Cantabria, de la Universidad de Burgos, pues lo que está claro es que si la universidad tiene en su escudo heráldico el árbol, es un árbol que ha dado frutos. Ha dado frutos en otras universidades, que interesa en este sentido insistir en ello, porque a veces se olvida y el olvido no genera agradecimiento a todo lo que se ha hecho anteriormente. Al lado de eso hay otros frutos que son más personales, más institucionales. Yo recuerdo que de la Universidad de Valladolid se menciona alguna que otra persona que prestó un servicio a la administración como ministro de Instrucción Pública, que era el precedente del Ministerio de Educación o de Educación y Ciencia. Pues, de la Universidad de Valladolid salieron 4 ministros que en realidad merece la pena recordar. Claudio Moyano, Eduardo de Callejo, el propio Santiago Alba, que tuvo un itinerario breve en este ministerio, y César Silió, que es el hombre que auspició un primer intento de autonomía universitaria. Pues de eso en realidad nadie se acuerda de, y es preciso acordarse de eso. Pero fundamentalmente yo lo que veo es que la universidad siempre estuvo muy enraizada en lo que es su territorio. La historia de Valladolid no se puede interpretar o no se analiza suficientemente bien sin conocer la universidad. Yo en la mayoría de mis libros siempre dedico un capítulo a la universidad, no solamente pues con un carácter de simpatía a lo que es mi institución, sino porque creo que interpreta muy bien lo que es la actuación de la ciudadanía. Los políticos siempre han estado enraizados en la Universidad de Valladolid, o la Universidad de Valladolid ha tenido un anclaje en la política, en la sociedad, en lo que es el nacimiento de nuevos factores y de nuevas instituciones, y sobre todo en el ayuntamiento. En el ayuntamiento y en la diputación, yo que he seguido bastante al detalle las elecciones municipales, tanto del siglo XIX como en la etapa ya de la democracia orgánica del franquismo, veo que el ayuntamiento y la diputación siempre tiene una presencia universitaria, que al mismo tiempo es ambivalente. Al mismo tiempo, las instituciones se han acercado a la universidad y la universidad se han acercado a las instituciones. Por tanto, en síntesis, considero que el pasado de la universidad es un pasado muy importante, es un patrimonio que merece la pena, porque conocer la universidad es conocer también
la historia reciente de el territorio nuestro, pero también de la vida nacional, que a veces eso se descuida o se olvida. Ha hablado usted de esa larga vida de la universidad. No sé si podría contarnos algo sobre los orígenes de dicha institución. Realmente el problema con que nos hemos topado siempre es sobre los orígenes, cosa que ocurre con la mayoría de las universidades. En eso podría incluso contar anécdotas ya ex visu desde fuera de cómo han actuado otras universidades. El origen en realidad siempre es brumoso, no es nada claro. Yo recuerdo que en el equipo de Fernando Tejerina, pues es cuando pusimos esa placa de apelación a que los estudios generales de Alcalá tenían el fundamento de lo que era pues la normativa de Valladolid. Esa era la primera noticia, por así decirlo, de cierto bordo, de cierta importancia documentada. Luego hemos ido consiguiendo poco a poco que la universidad tenía una participación en las tercias de los pueblos cercanos a Valladolid, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al origen definitivo, queda, como decía antes, un tanto brumoso. Pero lo que sí que es cierto es que hay una fecha en la que hay que insistir, que es la aprobación de la Facultad de Teología con un dominico del convento de San Pablo de Valladolid, Fray Alonso, Fray Luis de Valladolid, que fue prior del convento, que es cuando se inicia ya definitivamente el paso de los estudios generales, de eso que todavía era un quiero ser y no era, a la propia universidad, al tener ya facultades definitivas, ¿no? Queda bastante por hacer y queda con muchas dificultades que sortear. Creo que en cuanto a los orígenes, efectivamente hubo un intento inicial con seguir en el Archivo Vaticano a ver si había algo. Yo, por parte de un profesor mío, que lo fue en Salamanca, Beltrán de Heredia, que fue el autor del bulario de la Universidad de Salamanca, él no encontró nada allí. Bien es cierto que no iba directamente a investigar sobre lo que era la Universidad de Valladolid, pero podía haberse encontrado algún dato. Creo que el camino será insistir en Fray Luis de Valladolid por esas gestiones que tiene él en una etapa, que es una etapa también muy vallisoletana, el reinado de Juan II, y que por ahí se pudiera escarbar o se pudiera encontrar algún dato más. Luego, lo importante ya es a partir del siglo XIV. O sea, el que no tengamos una fecha inicial, indiciaria del nacimiento de la universidad, no pasa absolutamente nada, porque todavía estamos con el litigio de qué era lo de Palencia, si era una escuela abacial, si era una escuela universitaria, si era una escuela pues de tipo eclesiástico, y eso nadie lo resuelve. Pero lo que sí que es cierto es que no se les ocurre a nadie decir a los palentinos que el estudio de Palencia no era la primera universidad. Eso es un poco nombrar la bicha, por así decirlo, en ese caso. Y continuando un poco con este análisis, quizá desde una perspectiva más actual, siendo un poco críticos, ¿qué valor diría usted que todavía no destaca a la Universidad de Valladolid, pero que debería conseguirse y aumentaría la proyección de esta? Me gusta mucho que utilice el término crítico, porque una universidad que no sea crítica no es universidad. La universidad es, por esencia, crítica, es reflexiva, trata de profundizar en las cosas. Y dentro de esa crítica, lo que sí que es cierto es que el momento presente hay que
situarlo también como historiador en la coyuntura en que estamos viviendo. El momento presente es un momento que tiene muchas dependencias de tipo sociopolítico, las transferencias o el que no dependa de la propia universidad el montar o el ampliar los grados, etcétera, etcétera. Eso es una situación que hay que tener en cuenta. Por tanto, en el momento presente o de cara al futuro inmediato, que serían los próximos años, lo importante en realidad es actuar en esta doble dirección. En la dirección de la crítica, la universidad está metida de hoz y coz en lo que es la sociedad en la que está viviendo y reflexiona sobre eso. Y además indaga es la otra vía, la vía de la investigación en lo que demanda la sociedad. Pero a lo que voy, a lo que me interesa insistir en eso de por dónde debemos de ir. Esto es muy difícil, nadie es zahorí de lo que va a venir, pero lo que sí que es claro es que hay unos pilares, unas bases que son claves. La clave de la tradición, a mí me encanta mucho insistir en eso, pues porque siempre he sido una persona, por lo menos desde la Secretaría General, que he tratado de afianzar el protocolo. La universidad tiene un 50% de protocolo y un 50% de ilusiones del futuro. Al protocolo hay que mantenerlo, porque se ve en realidad. Si usted misma se pone a pensar, se da cuenta que uno de los acontecimientos ciudadanos para Valladolid es la apertura de curso y la procesión que va desde Santa Cruz hasta el aula magna. Es algo, y encima está arropado por los nuevos alumnos que no saben todavía, no entienden qué es eso de la universidad y que les deslumbra. La tradición es importante en todos los sentidos y porque somos hijos de esa tradición. Pero junto con ello, la fuerza de pensar en el futuro. Y pensar en el futuro aún con el condicionamiento de que estamos ahora, pues, un poco atados de pies y manos por una situación y porque ha existido o se ha creado, se ha generado un abanico de universidades que era impensado, desde luego con Claudio Moyano, desde luego no podía pensar, pero todavía en la etapa de Santiago Alba también era obsoleto pensar en esa circunstancia, ¿no? Bueno, predecir el futuro ya nos ha dejado claro que es un poco complicado, pero lo que sí que podrá contarnos es los cambios más destacables quizá que haya vivido la universidad desde el que fue su paso como secretario general hasta la actualidad. Yo creo que ha habido muchos, ha sido el momento crucial, desde la Ley General de Educación y sobre todo después desde la LOU, la universidad ha cambiado y la Universidad de Valladolid muy mucho, cabría decir, en todos los sentidos, en los campus, en los edificios, en la dotación que tiene en este momento. Con eso hay que contar y lo que hay que es seguir eso. Pero al mismo tiempo una expansión que se ha manifestado en nuevos campus, en este caso en el campus de Soria y en el de Segovia, y también de nuevos grados, de nuevas disciplinas. Y eso ha sido una labor a partir de mediados de los años 80, que ha venido dado también porque ha cambiado la legislación, pero sobre todo porque lo que fue el boom universitario a partir de los 60, 70, exigía también una demanda muy importante. La universidad, por ejemplo, cuando pone en pie arquitectura o cuando pone en pie ingeniería, se tiene que refugiar en el antiguo seminario menor o en otros
en otros sitios, ¿eh? Y luego enseguida tiene su campus propio, tiene unas dotaciones desde luego insospechadas en los años 80. Aquí hubo un rector que pues apostó por el futuro. Y apostar por el futuro era conseguir terrenos de cara a lo que va a ser el futuro. Lo que es el campus del IBEX en este momento es fruto de haber contado con ese terreno, con ese territorio. Y luego también la expansión en que de lo que de siempre se había mantenido, como era el tronco más importante de las 4 facultades, a expansión a estudios nuevos. En ese sentido, yo considero que no se ha tardado en subirse al carro de lo que es la novedad, de lo que es la innovación. Entonces, ahí tenemos algo que es importante, una universidad con tradición, llamémoslo viejo, sí, así, y una universidad con innovación que es fruto precisamente de la vetustez de antes. En realidad, por ahí es por donde va. En este momento yo lo veo totalmente, veo la universidad con una perspectiva fantástica, porque se ha reducido en cuanto al número de alumnos, pero se ha potenciado también en cuanto a las posibilidades. Yo el otro día, pues me emocioné, por así decirlo, indirectamente, cuando vi que la página principal del Norte de Castilla estaba dedicada a la universidad. Era un problema de ranking, etcétera, etcétera. Pero es que lo normal es, eso es lo que tenía de ser normal. La universidad tiene que ocupar las primeras páginas, porque tiene un montonar de investigaciones, porque tiene un maridaje con la sociedad, que está muy entrometida con la sociedad, y eso es la realidad. Yo, en un momento determinado, en el calendario que ha sacado la universidad, que puede señalarse que es el calendario del pasado, hay una fotografía de 1910 de lo que era la facultad mínima de Derecho en el Colegio de San Gregorio, dice Universidad Literaria, y eso me da a mí pauta para pensar que la universidad literaria, es decir, así llamada entonces, a principios del siglo XX, con la etapa del cardenal Cascajares, pues era una universidad que estaba metida y estaba ensamblada con toda la sociedad. La universidad tiene que seguir siendo por ese cauce, porque es el cauce que sin duda ninguna tiene futuro. Habrá cosas nuevas que a lo mejor hay que ir aparcando poco a poco, como sucede en el otoño con las plantas, pero lo importante es seguir en esa brecha. Y desde su perspectiva como profesor emérito, ¿cuál es su visión de la universidad? Yo creo que el emeritaje en realidad es una cosa, en principio, que no está todavía bien definida en ninguna universidad. Yo he sido un afortunado y tengo que reconocerlo y agradecerlo. El que me dieran esa opción de poder seguir en la universidad. El emérito, de momento, es un quiero y no puedo. Es una jubilación de que todo jubilado piensa que tiene carrete para muchos años. En realidad, ninguno tenemos que ser eternos. He recordado hace poco y hay que discurrir por ese camino. Pero lo que sí que es cierto es que el emérito puede y debe de ser muy útil en este momento a la universidad. Yo, como miembro del Consejo Escolar de Castilla y León, pues también hemos aprobado una ley o una resolución de hacer algo así como eméritos
a los docentes de la segunda enseñanza también, porque se daban cuenta que podían seguir actuando ahí, seguir actuando. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay dos cosas. Primero, el emérito que sea capaz y que esté ilusionado por seguir en la universidad. Y para eso es algo que o se vive de antes o si no, en realidad es un paso forzado. Y a su vez, el que tenga posibilidades también, sin necesidad de tener ningún requisito nuevo, de poder seguir ayudando. Es decir, es un servicio para la universidad. Yo así lo veo. Creo que es una figura que todavía no está pues muy ahormada, no está todavía un poco, es un plato precocinado, nada más. Por tanto, ¿usted cree que la figura del profesor emérito es capaz de mejorar la calidad educativa o que no influye en ese sentido? La calidad educativa tiene que ser del docente, del 100-100. El emérito es un apoyo, es una ayuda, quizá en realidad su aportación iría más bien por los cursos el postdoc, las tesis doctorales. Yo en este momento, desde que soy emérito, he seguido dirigiendo o codirigiendo tesis doctorales y a mí me ha enriquecido una barbaridad. ¿Por qué? Porque si uno se mete de bruces en el trabajo de investigación, a eso le enriquece. Creo que desde ese punto de vista hay para dar y tomar. Los eméritos y todos los ya exprofesores, por así decirlo, pueden seguir haciendo bastante, pero no deben de suplir para nada a los que en este momento forman la plantilla, por así decirlo. Y ya centrándonos un poco más en usted y dejando más de lado quizá el tema institucional, tiene usted hasta 21 libros publicados. ¿Cuál es la obra que usted destacaría más y por qué? Yo no lo sé, yo empecé haciendo una tesis doctoral sobre el patronato del duque de Lerma y después, 40, 50 años después, vuelvo a investigar sobre eso. En este momento estoy en una cosilla de un enlace o de un litigio más bien entre la universidad y los dominicos por el colegio de San Gregorio. Pero después he ido evolucionando. Yo comencé la tesis en Historia del Arte con un catedrático, para mí, el mejor profesor que he tenido, el José María de Azcárate Ristori, catedrático de Historia del Arte, y que me dirigió la tesis y que después se marchó a Madrid, a la Complutense, y estoy aquí, por así decirlo, porque teniendo la oportunidad de acompañarle a Madrid, me quedé en Valladolid. Era más rural que otra cosa. Pero a partir de entonces, mi vida dio muchos saltos. Pasé de Historia del Arte, de lo cual en realidad pues sigo viviendo también en ese sentido patrimonial, a la historia contemporánea, un auténtico salto. Luis Miguel Enciso, a Teófanes Ejido y a mí, pues nos ayudó a incorporarnos en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, justamente debajo de este piso, lo que ahora sería el Salón para la Junta de Gobierno, y Teófanes, que es sin duda ninguna una joya para la universidad y para la historia moderna, se dedicó a la historia moderna y yo a la historia contemporánea. Fueron unos años dichosos porque tuvimos que dar clases mañana, tarde y noche. O sea, la dotación de la universidad era realmente pobre. Pero luego, pensando las cosas, lo que era el terreno como ayudante,
como ayudante, nos hizo unas auténticas personas universitarias 100%. Y ese fue el salto. Y luego, en ese salto de historia contemporánea, pues he procurado estudiar sobre todo la historia social, la historia política, que me ha interesado mucho, lo mismo de la guerra civil que del franquismo, y fundamentalmente también la historia institucional. Junto con Luis Ribó dirigí la historia de la universidad, los 2 tomos que publicamos en esos años, ya hace 15 o 20 y tantos años. Estoy centrado en la historia contemporánea, en el presente, por así decirlo, pero con un talante crítico, que es lo que fomenta la investigación. Y sobre todo lo que estoy haciendo es ayudando a gente que está elaborando sus tesis doctorales y a las que todavía les puedo facilitar algún dato o algunas pistas de investigación, sí. Y ya por rematar, me gustaría saber si usted valora de forma positiva o negativa la acogida que tiene en la sociedad los libros de temática histórica. Yo creo que en los últimos años ha crecido. Ha habido un impasse ahí en el que estábamos un poco como mal sentados, pero últimamente ha habido una difusión mayor. Así como los ingleses en realidad son especialistas en biografías y en España apenas se estudiaban las biografías y luego ha habido que dar un salto hacia ellas, pues ellos han crecido. Y precisamente lo que ha revalorizado los estudios de historia, sobre todo ha sido a través de la incitación que han provocado los hispanistas. Por ejemplo, la tesis sobre Valladolid era una tesis de Bartolomé Benassar, pero lo que ha hecho Eliot. Ahora nosotros en el departamento también publicamos en la colección Estudios y Documentos un libro de Thompson, y además publicado por primera vez en esa colección en inglés, que es la sensación de que estamos acompañando. Eso es un detalle. Hemos pasado de unos estudios muy locales, muy cercanos, a unos estudios mucho más amplios, mucho más reflexivos. Y este libro de Thompson puede ser uno de ellos, pero ya había abierto. Creo que la sociedad está mentalizada en eso, y sobre todo que la sociedad está necesitada de que los universitarios, cada uno en su área de conocimiento, participe al servicio de la sociedad. Bueno, estamos de acuerdo en que el reciclaje de conocimiento es importante. Me alegro mucho además de que su valoración haya sido tan positiva y sobre todo gracias por su tiempo, porque ya habíamos finalizado con esta pregunta, así que gracias por su tiempo, por sus reflexiones y ya con esto terminamos. Pues muchas gracias. Sí.